Bagua y otras provincias de esta región, y después se va a extender a Cajamarca. Hoy, si miramos en la actual, una imagen actual de la producción de amapola, que es de donde deriva el látex de opio, la morfina, la heroína, sería Cajamarca la principal región de producción de amapola. Pero bueno, esta es un poco la historia del opio. Y en el caso peruano, también se empezó a producir contrabando de opio por la frontera piurana. Entraba desde 1930, empezó a entrar opio, una mafia colombiana estuvo asociada, y entraba el opio aquí al Perú, precisamente para los maderos de Piura y los maderos que había aquí en la ciudad de Lima. Esta es una de las primeras drogas que también se vincula con el poder político, genera corrupción. Muchos miembros de la oligarquía se vincularon al consumo y se vincularon al negocio también, del contrabando, y bueno, por eso es que un periodo largo de la República Aristocrática se legalizó, es decir, se cobraba impuestos al opio, ¿no?, que venía de procedencia francesa. Hoy estamos viviendo un proceso de amapolización. Alrededor de 13 regiones tienen áreas, sembríos de amapola. Es decir, no se quedó en el reducto norteño, sino que se ha ido extendiendo. La última región con cultivo de amapola es Apurímac. En Chinchero se encontró plantaciones de amapola, y obviamente donde hay plantaciones de amapola también hay procesamiento de látex de opio, que es la primera etapa, digamos, de esta droga. En el caso de las drogas cocaínicas, ¿no?, pasta básica de cocaína, también tiene su origen legal a inicios en este caso tiene su origen legal a inicios del siglo XX. Es en 1910 donde aparece la primera fábrica de producción de cocaína base en Guárico. Después se coloca en Cachicoto, que es una subcuenca del Guayaga, que es ya más conocido hoy como el Monzón, el Valle del Monzón. Estas fábricas en realidad no eran para, por lo menos no tengo esa información, no era para una colonización japonesa, sino que eran fábricas argentinas, alemanas, también una nipona entró en el caso de Uchiza, pero eso fue en 1943. Se instalan fábricas en Huánuco, en Pico María, en San Martín, ¿no?, y estas fábricas eran legales. Y la producción, por lo menos en teoría, era una producción para la industria farmacológica. Porque ya hacia fines del siglo XIX ya se había aislado el alcaloide, ¿no? Los alemanes habían descubierto el aislamiento del alcaloide, ya Sigmund Freud había escrito su libro y había hecho muchos experimentos sobre los usos farmacológicos, terapéuticos que podía tener, digamos, el alcaloide de la hoja de coca. ¿Cuándo aparece el narcotráfico extramuros de esta producción legal? Entre 1943 y 1945. Es decir, antes y ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí va a empezar la producción de lo que se llama los famosos quesos, ¿no?, la pasta bruta. No era legal, era informal, porque no teníamos una normatividad que la pusiera en el terreno de la ilegalidad. Podemos ya usar el término de informal, ¿no? Bueno, la informalidad también viene asociado con la República y quizás con la colonia. El Perú es
inicio del narcotráfico asociado a la producción de drogas derivados de la hoja de coca o del arbusto de la hoja de coca, empezó siendo informal. ¿Cuántas etapas han pasado? Porque vamos a tratar básicamente del narcotráfico asociado a la droga, a las drogas cocaínicas, y no vamos a tratar del tema de la amapola, ni la heroína, ni de la marihuana, que es un tema que merecería una exposición aparte, ¿no? Yo diviso 4 grandes etapas del narcotráfico en Perú. 1941 hasta finales de la década del 50, la primera etapa. Es decir, esta es la etapa donde aparecen los primeros narcos peruanos. Gente que procesa 8 kilos, 10 kilos, máximo 20. Estos son la etapa inicial del narcotráfico. ¿Dónde es su epicentro? Contra todo el sentido común, no es en el Alto Guayaga, no es en el Brae, es en las ciudades, digamos en las ciudades rurales andinas, Andahuaylas, Huánuco, Tingo María, Huanta, Huamanga, Huancayo, o los distritos de Huancayo, son las zonas donde va a surgir este procesamiento informal de la droga. Sobre todo Huanta, Andahuaylas, Huánuco. Ahí es donde surge el narcotráfico. Tingo María se suma después, ya hacia la década del finales del 50, inicios del 60, aparece el narcotráfico. De esta generación, digamos, de este periodo, no cuaja todavía, digamos, como narcotraficantes. Digamos que son los precursores, pero que no tienen una línea de continuidad. La mayoría de ellos van a dejar el negocio o simplemente van a morir y no van a dejar. En cambio, en la segunda etapa, que es del 60 y los 70, para mí esta es la etapa del descenso del narcotráfico. El narcotráfico en este periodo va a terminar hacia 1979-80 con alrededor de unas 80.000 hectáreas de coca en el Perú. Tanto en el Alto Guayaga, Guayaga Central, Bravo, también algo en Cajamarca, en la zona de la Sierra de la Libertad. Esta etapa es una etapa para mí sí muy importante, porque es donde va a surgir los principales clanes y firmas del narcotráfico que van a marcar al narcotráfico ochentero y noventero, incluso de esta nueva etapa. Claro, su segunda y tercera generación. Es la etapa además donde van a surgir los principales rostros del narcotráfico. Van a tener chapas, seudónimos, van a estar asociados a poderosos clanes, algunos que van a tener incluso presencia en sectores mesocráticos de Lima. Y la tercera etapa es la de 1980 hasta 1995. Ahí sí entramos entonces allá a la materia de exposición, porque ahí sí tenemos data. Miren, en 1980, que no tenemos data, pero por lo menos no lo pude poner en esta diapositiva, en 1980 el Perú tenía 80.000 hectáreas. A 1992 llegamos a 129.100 hectáreas. A ese periodo es el que llamamos el boom de la coca, el auge de la pasta. El Perú no era un productor de cocaína, ni clorhidrato de cocaína, que es un nombre técnico. El Perú era un procesador de pasta, un cultivador de coca. ¿Y quiénes eran los que exportaban? Los cárteles colombianos. El de Cali, el de Medellín, cada quien
guardando también su respectiva cronología, porque hay que recordar de que los primeros que llegan acá son el cártel de Medellín, con Pablo Escobar. Entonces llega alrededor de 1976 acá en Perú, ¿no? Y inicia el envío de droga a través de avionetas desde Romal de Acusán, la zona del Alto Guayana. Ahí está la primera pista, fue en 1981, en el gobierno de Raúl de Perra. Para que algunos no crean que todo eso tiene que ver con solamente Fujimori, es un asunto que arranca en el gobierno de Raúl, las primeras pistas. Los dos cárteles colombianos entonces son los que hacen que esto crezca de una manera espantosa, pero evidentemente no son ellos simplemente son los compradores y exportadores, le dan valor agregado refinando el clorhidrato de cocaína, pero el mercado gringo. Todo esto era para el mercado norteamericano. Los colombianos no tenían producción. Hasta 1980, de lo que se sabe es que en Colombia había alrededor de unas 18.000, 20.000 hectáreas de coca. Es decir, que era bastante complementario a lo que había en el Perú. Bolivia sí, porque tiene una producción tanto como el Perú para el consumo tradicional como también para la droga. Pero este es el periodo más importante. No hay país de la región andina de los inicios de los 80 hasta 1996 que haya tenido este nivel de producción. Otros hablan de 250.000 hectáreas, otros dicen 300.000 hectáreas. Pero bueno, esto tiene como fuente CNC. Cuando 129.000 hectáreas en el año 92, 115.300 hectáreas en el año 95, CNC, que es un organismo que medía la coca. Desde el 2000 hacia adelante va a ser la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. O sea, la medición del 2000 hacia adelante es de otro organismo de medición. Siempre es un organismo o norteamericano o un organismo multilateral el que hace la medición. No somos los peruanos quienes medimos la superficie de la coca en el Perú. Tampoco somos los peruanos quienes hacemos el estudio de productividad de la hoja de coca, ni del estudio de productividad de la cocaína, que después lo vamos a ver. Pero este es el periodo del boom. Acá sí, la economía va a tener una influencia notable. Se calcula, según los economistas con quienes trabajé, que el 30-35% del PBI era de la narcoeconomía. 30-35, ya está estimado, lo han hecho con la torta del año 80, del PBI del 80 hasta el 95, 30-35% eran los narcodólares. Hasta los bancos más importantes que tenían sus agencias en Uchiza, en Palmapampa, en Tocache, porque evidentemente iban a recoger con sus avionetas los narcodólares que llegaban a diario, ¿no? Por los vuelos, todas las transacciones que se hacían en las pistas de aterrizaje. El puente aéreo Perú-Colombia fue la modalidad más importante, predominante de envío de cocaína en este periodo. Obviamente no anulan las vías, la salida por carretera, por caminos de herradura, por ríos, ¿no? Todas esas formas han existido, ¿no? Incluso el narcotráfico en sus épocas aurorales venían del BRAE, venían de Andahuaylas, venían de Huanta, llegaban a Lima y se iban hasta Piura, y de Piura tenían dos opciones: o se iban por aguas calientes, ¿no? O se iban por Ayabaca o Huancabamba y salían al Ecuador. Los mismos narcos, con sus bolsitas, 8 kilos, hasta la frontera para entregárselo, hacer la transacción ahí con los narcotraficantes ecuatorianos y colombianos. Los colochos siempre han estado metidos en este negocio. Bien. En este periodo del boom, no hay nadie que se haya salvado. Comité de autodefensa, jueces, fiscales, policías, militares, políticos,
todos fueron permeados y engullidos por la economía de la droga. Nadie se salvó. Más aún cuando, con el argumento de que el enemigo principal a combatir era Sendero Luminoso, se relativizó el combate contra el narcotráfico y todos terminaron aliándose con el narcotráfico. Todos. Incluso en el caso del Brave, donde se dice que fueron los campesinos, los comités de defensa antisubversivos, quienes lucharon contra Sendero y lo derrotaron, sí, fue así, pero lo derrotaron con plata de la droga, porque se convirtieron en una estructura armada, daban protección a las pistas, a los vuelos, les llegaban la plata, compraban las armas y con esas combatían a Sendero. Así que la derrota de Sendero en el Bray, incluso y en general Ayacucho, o lo que es el trapecio andino, Ayacucho o Académica Purímac, en gran medida es por la plata de la droga. Esa es una de las paradojas del Perú. Hoy se usa el tema del terrorismo, narcoterrorismo o senderismo para aliarse con el narcotráfico, pero ya esto ya es grosero. Usas un fantasma, porque Sendero ya no existe en el caso del Gran. Los que están ahí son narcos. Fueron senderistas hasta el día que fueron capturados Feliciano, pero hoy son básicamente narcotraficantes. El narcoterrorista no tiene nada, porque el narcoterrorismo es un concepto colombiano que implica una alianza entre una organización con objetivos ideológicos y políticos y los narcotraficantes, ¿no es cierto? Entonces el dinero es para financiar la conquista del poder, pero obviamente eso no existe hoy en el mundo. Entonces esta es la etapa más importante que hemos vivido, ¿no? Y después viene la caída. La caída se explica por dos razones, pero una de ellas es la determinante. Uno es el quiebre del puente aéreo Perú-Colombia. Los colombianos habían privilegiado demasiado el envío de cocaína por avionetas. Después vamos a ver el mapa de pistas Perú, el Alto Guayaga Central y la parte de Padre Abad y Ucayali, y se van a dar cuenta de la envergadura de este negocio, ¿no? Y todo lo que ha dicho también este máximo anterior, ¿no? Con lo del Vaticano. Pero viene la caída, y la caída es el año 95-96. Se cae. ¿Por qué? Por el puente, el quiebre del puente aéreo. Se perturbó el negocio. El clima del negocio se alteró porque se tiraron abajo alrededor de 105 avionetas. Y de verdad, ¿por qué? Porque tras la captura de Guzmán en el 92, los norteamericanos, ¿no?, señalan de que la agenda ahora es la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, se acabó la convivencia que hubo por varios años. O hubo una doble relación de confrontación, convivencia y negociación. Pero definitivamente del 93 hasta el 95, los Estados Unidos nos enseñaron un sistema de radares que era el sistema de control del espacio aéreo, y estaban obligados los de la Fuerza Aérea, los policías, de todas maneras a tirarse abajo las avionetas colombianas. Esto duró hasta el año 2001, en que se tiraron una avioneta de misioneros norteamericanos y los gringos levantaron todo su sistema y se lo llevaron, ¿no? Pero ya había cumplido su función hasta el año 95. La función fue resquebrajar ese puente aéreo. Yo creo que el segundo factor es el determinante, es que los cárteles colombianos tomaron la decisión de irse. Ya el cártel de Medellín ya estaba viviendo los estertores desde el 90, 91 al 93, que muere Pablo Escobar, y finalmente eso selló la desarticulación de este cártel y quedó el cártel de Cali como el cártel más importante. De los residuos, de los elementos residuales del cártel de Medellín, va a surgir el cártel del norte, que hoy es uno de los cárteles que todavía existe en Colombia, el Valle del Norte. Pero esta es la caída, y el nuevo ciclo que se abre es del 2000 a la actualidad. ¿Cuáles son los principales cambios? Uno, ya no son los colombianos, sino son los cárteles mexicanos. Dos, no están en los valles ni están en las pistas de aterrizaje, sino en los puertos marítimos.
Claro, esto arranca en realidad, el uso de los puertos marítimos arranca en el año 93, ¿no? En el gobierno de Fujimori. Pero el uso ya intenso arranca desde el 99-2000. Los cárteles mexicanos se colocan en los puertos, en las ciudades, Lima como epicentro de sus actividades, ¿no? Siempre con empresas de fachada, y empieza la nueva era, ¿no? Una era del narcotráfico asociado a los cárteles mexicanos. Pero van a producirse algunos cambios. Uno es en cuanto a la productividad de la hoja de coca. Miren, tenemos un crecimiento sostenido del 2000 hasta el 2012. Yo sostengo que la coca sigue creciendo. Mientras hay oferta, la demanda va a seguir. Por lo tanto, es muy difícil que con esfuerzos de erradicación esta se pueda contener. Así como hay un efecto globo regional, es decir, Perú dejó de ser el primer productor entre el 96 hasta el 2000, ¿no? Más o menos hasta el 2012, ¿no? Colombia va a subir, eso lo vamos a ver posteriormente en un cuadro, en una diapositiva comparativa que tengo sobre esto. Pero acá lo que va a ocurrir, una de las primeras cosas que va a ocurrir es lo siguiente, es el incremento de la productividad de la hoja de coca. Miren, en el año 2012 vamos a tener 60.400 hectáreas, pero una producción de hoja de coca de 128.739 toneladas. ¿Qué esconde esto? Lo que esconde es lo siguiente, dicho en términos muy rápidos, ¿no? Si en 1941 o 43 que aparece el narcotráfico y el excedente de la coca, ¿no? Se producía 1 tonelada por hectárea, desde el año 2002 hacia adelante en el BRAE se va a producir 3,2 toneladas por hectárea. Es decir, se va a incrementar 3 veces, se va a triplicar la productividad por hectárea. 3,2 toneladas por hectárea versus 1 tonelada por hectárea en toda la historia anterior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que antes los productores de coca, los cocaleros, sembraban la coca y no hacían agricultura. Simplemente lo sembraban, le hacían sus labores culturales de limpieza, ¿no? Y la coca y la tierra era muy pródiga, ¿no? Porque tenía una muy buena calidad de alcaloide. Perú sigue siendo hoy la meca del narcotráfico mundial por la buena calidad del alcaloide que tiene el Alto Guayaba, el Ray, Pichipancazo, etc. Hay muchas zonas que vamos a ver rápidamente después. Pero lo primero entonces es la productividad de la hoja de coca. Hoy no necesitamos llegar a las 129.000 hectáreas de coca en 92 para decir que estamos en una situación de alto riesgo, de un nivel de producción que no se ve en el plano puramente de la coca, como lo vamos a ver. Puede haber esta incremento de la productividad y ahí lo dejo, ¿no? Desde el año 2008 van a llegar la influencia de los cárteles brasileños, que va a aparecer en los 90, pero que desde el año 2008 hacia adelante los brachicos van a aparecer como unos cárteles muy poderosos. Uno por el consumo interno en Brasil, que está más o menos estimado en 169 toneladas de cocaína anual en Brasil, es decir, a punto de superar a los Estados Unidos en consumo. Como digamos, a nivel de países, Brasil está por ser el primer consumidor mundial de cocaína. Claro, también se consume el paco, en su versión que pasa básica. Pero ahora, con el bajo precio que tiene la cocaína en Brasil, la mayor parte de las favelas están pasando al consumo de la cocaína. Es lo mismo que ocurre aquí en el Perú. Tenemos una cocaína tan barata, un sol del gramo, entonces todo el mundo deja de consumir PVC, que te daña el cerebro terriblemente, y puedes convertirte en consumidor de cocaína eventual o habitual, ¿no? Como un estimulante que finalmente puede terminar o no en la adicción. Pero este es uno de los cambios más importantes en este primer diagrama. Pasemos a ver la fisonomía actual, el mapa, las regiones con cultivos de coca. Hasta el boom de la coca eran 8 regiones. O sea, el boom de la coca es 80-95.
Ese es el punto de la coca. Ahí se viene la inflexión, el año 96, el crack, nos quedamos con un tercio de la producción, ¿no? Como lo hemos visto, y el nuevo ciclo arranca el 2000, asociado a los cárteles primero mexicanos, después brasileños, ¿no? Ahora ya tenemos cárteles de Europa del Este, tenemos cárteles italianos. Hay un proceso de cartelización alrededor del Perú muy sui generis, sobre el cual todavía hay que escribir, ¿no? Hay que ver cómo influye la mafia china, ¿no? Cómo influye la mafia rusa, pero ya eso es hablar ya de las zonas, digamos, de destino de la cocaína. Pero en el caso del mapa de la coca se ha incrementado por lo menos en, digamos, en 6 regiones más. Ahora se produce coca en Puno, donde antes se producía coca básicamente para el consumo tradicional, para el chachao, ¿no? O pichao, o para la lectura de la suerte, o para el pago de la tierra, o para las infusiones, ¿no? Pero Puno pasó a ser una zona de producción del narcotráfico. Del consumo histórico tradicional, hoy queda básicamente el recuerdo o una fracción, es lo que va para los chachadores puneños, los culiaqueños, de Zángaro y otras provincias de Salta. Loreto también ha pasado siendo selva baja, ¿no? Porque la coca se supone que es selva alta, pero hay una coca que se ha adaptado, también aquí hay un proceso de paquete tecnológico que han aplicado para que la coca se adapte a la región Loreto, y ahora casi todas las provincias de Loreto, con excepción del Tatén del Marañón, todas producen coca. Maina, Putumayo, Alto Amazonas, Requena. Yo he estado haciendo una investigación, mi última investigación de campo ha sido justamente en Loreto, y por eso sé que todas las provincias tienen coca, excepto la Tatén del Marañón, porque es lavado de activos. Es como la zona donde confluye el dinero, igual que Iquitos. Hay 2 zonas entonces de Loreto donde se lava activos: Iquitos y el Tatén del Marañón. Uno ve unos edificios que es inexplicable porque solo viven básicamente de la madera, ¿no? El plátano no, salvo para el mercado interno, no tiene mayor cosa realmente que vender, salvo la madera y la droga, es lo que lo transnacionaliza Loreto, ¿no? Entonces el Loreto es el nuevo Bravo. Ucayali sí estaba en el boom, pero ha crecido ahora, ¿no? Estamos hablando de provincias nuevas como Purús, Atalaya, ¿no? Y bueno, el propio Coronel Portillo. Ya producía en los 80 y 90, pero ahora en Macicea, todos esos distritos, Iparía, unos distritos que para muchos de ustedes son desconocidos, todas esas zonas se han convertido en una nueva zona de expansión de la coca, ¿no? Que va siempre camuflado con la tala de madera, el tráfico, el contrabando de madera. Madera, droga es el binomio del negocio en esta región, pero se ha expandido, ¿no? Pasco sí estaba en el área en el periodo de los 80, por tanto, pero hay que destacar que ahí es donde hubo la segunda zona de mayor pista de aterrizaje, que solo se compara con el RAE. Se han derribado, según mi fuente, 23 pistas de aterrizaje solamente el año 2013 en Pichipacaso, que son varios distritos: Constitución, Puerto de Bermúdez, Iscosacín, también algo del Codo del Posuso, ¿no? También ha habido pistas de aterrizaje. Todo esto pertenece a Oxapampa, Pasco. La Libertad ha crecido fuertemente en la Libertad. No hay provincia de la Libertad, salvo Trujillo, ¿no?, que no tenga coca. Todas. Bolívar, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Virú, todas tienen áreas de sector de coca. Claro, no están llenas de coca, tienen áreas de sector de coca. San Martín en realidad es una zona inexplorada en cuanto a las mediciones de coca. Hay mucha coca ahí, ¿no? Hay yo señalado algunos que son Bombón, Chile, Aguayo, Bolívar, Contín, pero en realidad son casi todas las provincias. Ancash es otra zona nueva, sobre todo la zona de Siguas, ¿no? Amazonas,
Era básicamente de amapola, látex, ahora están con la morfina, pero también en Amazonas casi todas las provincias tienen ahora sentidos de coca, con la excepción de una de las provincias que es de sierra básicamente, pero todas las demás, por ejemplo, Bagua Grande o Agua Chica, pero de Bagua no le digan que digan Bagua Chica ni Bagua Grande, Utuamba, Bagua, ¿no? Rodríguez de Mendoza, Condorcanqui, ¿no? Todas esas zonas se han llenado de coca, ¿no? Y Amapola en su respectivo lugar. Amapola produce hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la producción de coca, que es ceja de cerdo, ¿no? O sea, es una zona donde hoy es una narcorregión. Acá hay un hombre muy poderoso del opio que gobierna esta región. Cajamarca, les pongo así rápidamente, son 7 provincias con producción de amapola, ¿no? Y 8 provincias con producción de coca. Algunas se superponen, como Selendí, que tiene coca y amapola en la parte alta, ¿no? Chota también tiene coca en las zonas cercanas al río Marañón y tiene amapola en la zona Quero Cortillo, La Ramada, etc., ¿no? San Ignacio también tiene coca, ¿no? En zonas altas como Nambaye, ¿no? Y también tiene amapola, ¿no? Jaén igual, pero el corazón de la lavado de activos es Jaén. Jaén, la ciudad próspera. Si uno va a Jaén, dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el hotel se parece al de Miraflores? Y te cobran barato y no es, realmente te hace sentir como si fuera un poquito más, ¿no? Y ahí acá se nos disolverían los conflictos. En realidad no, es que todo se produce en la lavado de activos. Son unos hoteles que tienen todas las habitaciones tienen sus jacuzzi. Y son espectaculares, ¿no? Te hacen sentir que no eres indio, cholo. Bueno, Madre de Dios también. 14 regiones, estimados amigos. 14 regiones. ¿Dónde se radica? Hasta el año 2012 solo se radicaba en 3: San Martín, Ucayali, Huánuco. Desde el 2013 se radica de manera intercalada en Loreto, Pasco, Puno. O sea, no hay forma de que esto pueda ser revertido. No hay forma, ¿no? 14 regiones con áreas, ¿eh? Cuidado que ya decir Jaime está diciendo que hay mucha coca, ¿no? Esto es a nivel cualitativo. Es investigación de campo, no puedo decir la superficie de esta región. Pero miren, veamos el cuadro comparativo con Colombia, ¿no? La caída entre el 92, se cae la coca entre el 95, ¿no? Cae la coca hasta el 99. Y Colombia sube hasta llegar al año 2000, 160.000 hectáreas. Es decir, Colombia llega a tener más hectáreas que el Perú, ¿no? El año pico, que es el año 92, 129.300 hectáreas. Perdón, 129.100 hectáreas. 160.000 hectáreas. Todo esto ocurre en gran parte de la época del predominio del cártel de Cali, porque ya en el 93 desapareció el cártel de Medellín, ¿no? Sin embargo, el cártel de Cali va a tener mucha influencia en el Perú, básicamente por su inspiración en la política. Eso lo vamos a ver después. Este es el efecto globo. Apretaron en el Perú, se elevó en Colombia. Igual vuelve a ocurrir lo mismo. Empieza a caer sostenidamente desde el año 2001, con altas y bajas, y llegamos al año 2012. ¿Qué va a producirse ahí? Que Colombia baja a 48.000 hectáreas y Perú sube a 60.400 hectáreas. Estamos en pleno periodo de un segundo efecto globo.
Y todos los años es una bronca con Colombia de quién saca primero el informe de superficie de la coca para saber quién no es el primer productor de hoja de coca. Pero la tendencia según mis investigaciones de campo, es que el Perú es el primer productor de hoja de coca desde el año 2012 hasta ahora. Porque no hay forma de parar, porque para el gobierno todo el norte no existe. O sea, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ancas, no existe combate en medio. O sea, como que no existiera la verdad. Ni amapola, ni marihuana, ni coca. Por lo tanto, ya uno se da cuenta claramente del sesgo, ¿no? Si estás erradicando solamente en 3 hasta el año 2012, incluye dos o tres nuevas regiones desde el 2013 hasta la fecha, evidentemente lo que está provocando es un efecto globo interno. Es decir, la coca va migrando también de una provincia a otra, de una región a otra. Pero la erradicación no puede resolver este problema. Y lamentablemente la política de los últimos 3 gobiernos ha sido colocar el combate al narcotráfico en el control de la oferta. Totalmente equivocado, porque no puedes controlar la oferta mientras la demanda sigue creciendo en los países donde el Perú está cubriendo la demanda. El Perú ya no cubre la demanda norteamericana, eso hay que quitarnos también de la cabeza. Cubre la demanda europea, la demanda asiática, la demanda latinoamericana y africana, junto con Bolivia. Y el mercado norteamericano se quedó básicamente en manos de la producción colombiana. Esos son los nuevos cambios que hay en el paisaje, digamos, planetario, ¿no? Entonces, estamos que el Perú pasa a ser el primer productor de hoja de coca desde el año 2012 y este gobierno cree que inflando cifras de la erradicación se resuelve este problema. Yo he demostrado que en el año 2014 no erradicaron 31.200 hectáreas como informaron, sino a las justas 15. Por lo tanto, el crecimiento de la coca por la resiembra y por el efecto globo interno supera inmediatamente lo que la erradicación ha hecho. Algún ejemplo, Caballococha. Mucho se ha hablado de Caballococha, que está en el trapecio amazónico, en la frontera Perú-Brasil. Se erradicaron el año pasado, no, en 2014 se erradicaron 2.300 hectáreas en 2 distritos. Todos los distritos de esta provincia llamada Ramón Castilla tienen coca, pero solo se erradicó en 2.300 hectáreas. Y en el reporte de 6 meses después, exactamente le mochan 2.300 hectáreas a la región Loreto. Pero eso no se hace. Es imposible, porque no consideran la resiembra, no consideran de que la coca sí que se radica en 2 distritos y que inmediatamente se cubre con la producción de otras provincias que es libre, ¿no? Como Requena, como Alto Amazonas, como Maynas, ¿no? Y la nueva provincia de Tucumán. Entonces, definitivamente esto está descontrolado, ¿no? Y por lo tanto hoy somos el primer productor de hoja de coca con un modelo, ¿no? Un bagaje tecnológico de aplicación de agricultura. Que es lo que ha implementado la producción. Pero el cambio más importante de esta nueva etapa el mismo ese es la cocaína. El problema del Perú hoy ya no es el boom de la coca, sino el boom del cloro. Todos los factores de conversión han estallado con los diversos estudios que se han hecho y nos hemos quedado con el más importante de Naciones Unidas. Para producir 1 kilo de clorhidrato de cocaína, normalmente antes se decía que se necesitaban 375 kilos de hoja de coca. Un estudio de Macroconsul demostró que no eran 375 kilos de hoja de coca, sino 313. Eso obligó a Naciones Unidas a revisar el factor de conversión y hizo un estudio y una de las cifras sale 220 kilos de hoja de coca por kilo de clorhidrato de cocaína. Eso te cambia todo, porque con la producción del año 2011 de 120.000 kilos, o sea, 120 toneladas de hoja de coca,
el Perú está produciendo 569 toneladas de cocaína. Miren el salto. El salto es este. Mientras que para el año 2008 Naciones Unidas decía que teníamos una producción de 302 toneladas, resulta que cincelando las cifras con los nuevos factores de conversión, el Perú está produciendo 569 toneladas de cocaína. Estamos viviendo el boom del globo. El Perú tenía razón máximo cuando dice que el Perú es el primer productor de cocaína, primer exportador. Veamos por qué somos primer exportador, primer productor y primer exportador. ¿Cuánto decomisa la policía? 30 en promedio. Y eso, inflándola, porque este año parece que no va a llegar ni aquí ni a 20 toneladas. ¿Cuánto van al consumo interno? 18. Entonces, si tienes 569 toneladas de cocaína de producción anual desde el año 2011, lo que efectivamente estás exportando son 520 toneladas. Eso, con el precio del fuel on board, es decir, impuesto en barco de $4.500 el kilo, por eso que las bandas se me cayó hasta que se matan entre ellos, y por eso que sufre Caracol, pero no como un capo, sino como un colocador de cocaína, un paseo de la droga. No es el dueño de ningún kilo de cocaína, ni menos de una tonelada de cocaína en el Callao, como lo han querido pintar en sus capturas. En total, las firmas nacionales tienen un ingreso de $2.250 millones. Esto es lo que entra a la economía, eso es lo que se da. Esta es una de las fuentes de corrupción mucho más poderosas. Ahora, respecto al PBI, ¿cuánto representa? No podemos señalar que es igual que los 80 y 90. El Perú tenía una quinta inflación, una crisis fiscal enorme, ¿no? El Perú está, digamos, en una situación de inviabilidad, pero esto por lo menos es un punto 5% del PBI. Es cierto, en muchas provincias, muchas regiones de la vía de negociación, si este negocio se deja. Es más, la mayor parte de los investigadores no manejan esa cifra. Pero yo me he dado el tiempo de usar todos los factores técnicos que existen, toda la información seria que se ha podido obtener de los estudios, y es esto lo que representa. Ahora, esos 520 que efectivamente se exportan a los cárteles internacionales es 27.675 millones de dólares. Pero como se tiene que restar lo que ingresa aquí, estamos hablando de unos 26.000 millones de dólares. Eso es el valor de la cocaína peruana en Europa, Asia, África y América Latina. Teniendo como epicentro más importante Brasil, Argentina, que son los más importantes consumidores de América Latina. Esto es una de las fuentes más importantes de corrupción estatal. Por eso es que el narcotráfico necesita el poder de la relación con la política. Necesita de dos cosas: protección política y soporte empresarial. Esas son las dos condiciones para que funcione el negocio. Y veamos rápidamente, para no quedarnos en esto, la narcopolítica. En realidad, mi hipótesis inicial era que esta relación podría haber surgido en Velasco, pero en realidad, después rastreando otros estudios, estoy replanteando un ensayo que hice sobre esto, es desde Leguía, ¿no? El gobierno de Pardo también tenía fuerte protección de la droga, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero aquí con el tema de la narcopolítica es simplemente ver los últimos 35 años. En la dictadura militar, a mí me queda claro que el gobierno de Francisco Morales del Mundo protegió al narcotráfico, con la relación con Carlos Lambert, con los indultos que dieron a 6 personas, contra todas las leyes, contra la normatividad nacional, ¿no? Porque obviamente uno de sus hijos había caído con narcotráfico, con droga en Estados Unidos, y ese indulto, que tenía que darlo por ley, era para una negociación por su hijo, ¿no? Y 3 norteamericanos que habían caído presos acá. Pero el 85 para mí es la visibilización de la narcopolítica. Antes de haber relaciones con la narcopolítica, con el poder político, eso está fuera de toda duda. Pero acá vamos a hablar. Está documentado que la campaña de Armando Villanueva del Campo, candidato de GAPA, en mayo de 1980, fue financiado por Carlos Lambert, uno de los narcotraficantes que justamente aparece en la década del 60
cuaja en los 80 y es poderoso, perdón, cuaja en los 70 y es poderoso en los 80. Financista de la campaña de acción de LAPRA, ¿no? Se encontró con el secretario privado Jorge Idiáquez de allá en la Torre en Acapulco con droga, fueron detenidos, ¿no? Le compró, según se dice, la casa de allá en la Torre en Natenitarte, Villa Mercedes, fue un regalo de Carlos Lapra. O sea, Lapra tiene una relación mucho antes, en realidad, de su visibilización con el caso del narcotráfico. En el caso de Fernando Bernabón de Terry, que tampoco es un saltón, para mí no es un prócer de la democracia, ni un hombre así como inmaculado como lo quieren presentar, en la alianza que fue con el PPC tuvo el apoyo financiero de Bocano, que era el barco más poderoso de la región San Martín. Y justamente su avioneta llamada Blanquita la puso a disposición de todos los candidatos al Senado y a diputados. Blanquita se llamaba su avioneta, o sea, con toda cacha, porque además él después, ¿no?, dice, déjenme trabajar y yo puedo pagar la deuda de Estado, ¿no? Y eso se lo dijo públicamente, está en los periódicos. Así, no he traído los periódicos porque no sabía que tenía yo que leer, pero yo no podía haber traído un archivazo todavía para encontrar todos estos asuntos. Así es que la narcopolítica de los 80 aparece con claridad financiando campañas presidenciales y campañas congresales. Por lo tanto, no es una invención cuando yo salgo a decir que hay narcocandidatos en estas elecciones y que han financiado a 5 candidatos presidenciales. No es una invención para nada. Acá está documentado, todo esto está. Hay muchas investigaciones que han rozado el tema, que lo que estoy haciendo es sistematizarlo de tal manera de que se revise todo este dato de problema en los últimos 35 años, ¿no? Después, la forma más clara es que el año 83, uno de los senadores, que es Eduardo Yoshimura Montenegro, fue defenestrado del Senado y del Congreso por vínculos comerciales con Oscar. El diputado Rivera de Acción Popular también, ambos del mismo partido, también fue defenestrado por un pase de drogas en su casa. O sea, este señor estaba recién empezando en el negocio. Porque normalmente un patrón no la ve la droga, un patrón ya deja que la droga pase y él solamente obtiene la plata para pagar, ¿no? Y el escándalo de Villacosca, que vincula a Perkovich, que fue ministro del Interior de Bernabón de Terry, con el Madrid, Reinaldo Rodríguez López. En fin, hay muchos otros ejemplos que podríamos poner, pero para mí esta es la visibilización de la narcopolítica, ¿no? Algo que estaba, ¿no? Como el propio narcotráfico era subterráneo, oculto, no se podía ver, no se tenía datos, ¿no? Ahora lo podemos conversar. 1985-1990 va a continuar. Ahí tenemos el caso del diputado del Pomar, del Lapra, un narcodiputado que fue detenido en Alemania por la Interpol cuando iba a cobrar un cheque de un narcotraficante colombiano, ¿no? Tenemos que en 1990, en el pleno gobierno de Alan García, se construye la pista de Campanilla que va a usarla después, ya en el mes de marzo, lo va a usar también el gobierno de Alan García, Vaticano, ¿no? Pero en realidad la construcción de pistas arranca un poco antes. Eso lo vamos a ver posteriormente. Narcoestado. El avión presidencial con 168 kilos de clorhidrato de cocaína, pero se habían llevado muchos vuelos más en el avión presidencial de cocaína a Rusia. Eso quiere decir de que Fujimori y Montesinos eran los que decidían este negocio. Dos, los 3 narcobuques, 2 encontrados en Vancouver, no en el Perú obviamente, en Perú no había el control, ¿no? Y uno sí, claro, en el puerto de Hilo. Estos 3 buques siempre con droga en muy poca cantidad, porque la mayor parte no lo informa, no aparecen los informes oficiales, pero entre 115 a 130 kilos encontrados en cada uno de los barcos, lo cual quiere decir de que haya cocaína en 3 barcos de la Marina de Guerra, tiene que estar metido la Marina en eso. Si no, no funciona el negocio, ¿no? No es que un cadete, un suboficial puede meter la cocaína, eso es imposible. Eso solamente puede ser por decisiones de más alto nivel. Lo del cobro lo de la confesión, testimonio o denuncia vaticana
de que pagó a Montesinos $50.000 mensuales por el uso de la pista de aterrizaje Campanilla. Eso en realidad lo pongo como en el caso del emblemático porque hay, por la primera vez que un narcotraficante confiesa eso, que le pagaba a Montesinos y Fujimori tenía pleno conocimiento, es decir, anuencia, ¿no? Eso, por eso es arrestado. Y la denuncia del presidente del expresidente colombiano Andrés Pastrana, el año pasado, el mes de marzo, no traje mis periódicos de semana, bueno, pero él dice claramente que Alberto Fujimori y Montesinos compraron las 50.000 armas que iban a la FARC vía contrabando, ¿no?, con plata de un narcotraficante brasileño. Y aparece el nombre del narcotraficante brasileño. Lo que pasa es que los nombres de los más chicos no me los aprendo de memoria. Entonces, estas son solamente unos cuantos elementos de cómo fue un narcoestado. Pero acá vemos lo que yo he hecho. Esto es una investigación de campo, lo he hecho en 3 regiones, San Martín, Huánuco y Loreto, y se identificó 24 pistas desde el año 1981 hasta 1996. 24 pistas entre Alto Guayana, Guayana Central y la provincia de Padre Abad. Imagínense que solamente hayan funcionado por 5 años a $50.000 mensuales. Hemos calculado, sale más de $5.000 millones lo que ha ingresado. Con eso se pueden comprar en pesos pues, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los pátanos políticos. O sea, no solamente estos han saqueado las arcas fiscales, sino han tenido mucha plata del narcotráfico para poder controlar todos los poderes, ¿no?, y destruir las instituciones. Todo el mundo tenía un precio, ¿no? Como dice Hildegard, los destruyeron el alma del peruano. Yo en realidad el alma venía muy mal ya desde los orígenes, después de la suyo, ¿no? Todo lo que fue la colonia, bien lo ha dicho Argentina. Yo creo que esto revela la dimensión de esto. No estamos hablando de Braille, en Braille hubo otros 6 hasta 7 pistas de aterrizaje. En Pichi, por el caso, también hubo otras 10 pistas de aterrizaje. Esto es enorme. También en La Libertad ha habido pistas. Si nos ponemos a hacer un cálculo, me he comprometido a hacer un estudio de todas las pistas que hubo en la era anterior, 80, 90, ¿no? Y más o menos hacer cálculos de cuánto realmente entró al Estado peruano y cómo, y esto cruza 3 gobiernos: Belaunde, Alan García y Fujimori. Solo que Fujimori lo perfeccionó, se llevó a niveles nunca antes vistos, ¿no? Construyó un sistema de cobro de cupos, ¿no? Y los militares, obviamente hubo un alto militarismo, y las Fuerzas Armadas se